Institución Educativa Las Mesas, Matemáticas grado 10, Función logarítmica, primera parte. En el capítulo de función logarítmica abordaremos algunas ideas preliminares, hablaremos de propiedades de los logaritmos y de la función logarítmica. En una sección posterior sobre ecuaciones logarítmicas y resolución de problemas. Primero hay que entender que un logaritmo es el exponente al que hay que elevar una base para encontrar un resultado. Si se tiene a elevado a la y igual a x, y es el exponente al que hay que elevar la base a para que el resultado sea x. Es posible escribir logaritmo en base a de x igual a y. El exponente y viene a ser el logaritmo en la forma logarítmica y la base en la forma exponencial viene a ser la base del logaritmo. Algunos ejemplos. ¿Qué exponente debe llevar el 2 para que el resultado sea 8? Escribimos logaritmo en base 2 de 8 igual a 3. Segundo ejemplo. ¿Qué exponente debe llevar el 5 para que el resultado sea 125? Escribimos logaritmo en base 5 de 125 igual a 3. Tercer ejemplo. ¿Qué exponente debe llevar el 10 para que el resultado sea 100? Escribimos logaritmo de 100 igual a 2. Note que no se escribe la base 10. Estos logaritmos se conocen como logaritmos decimales. ¿Qué exponente debe llevar el 3 para que el resultado sea un tercio? Escribimos logaritmo en base 3 de un tercio igual a menos 1. Finalmente, ¿qué exponente debe llevar el número e para que el resultado sea el mismo número e? Escribimos logaritmo natural de e igual a 1. No se escribe logaritmo en base e. Estos logaritmos se conocen como logaritmos naturales. Algunas consideraciones. No existe logaritmo de 0, tampoco se considera logaritmo de base negativa y no existe logaritmo de números negativos. Los invito a realizar las siguientes actividades. Expresar las siguientes potencias en forma de logaritmo, teniendo en cuenta el ejemplo 5 elevado a la 4 igual a 625, que puede escribirse como logaritmo en base 5 de 625 igual a 4, y calcular los siguientes logaritmos y expresarlos en forma de potencia, teniendo en cuenta el ejemplo logaritmo en base 2 de 512 igual a 9, que se puede escribir como 2 elevado a la 9 igual a 512. Algunas propiedades de los logaritmos. Logaritmo en base a, para que me dé la misma a es igual a 1. El ejemplo, logaritmo en base 4 para que me dé 4 igual a 1. Segunda propiedad, logaritmo en base a para que me dé 1 igual a 0. El ejemplo, logaritmo en base 6 para que me dé 1 igual a 0. Logaritmo de un producto se convierte en suma de logaritmos. El ejemplo, logaritmo en base 2 de 16 por 64, que equivale a logaritmo en base 2 de 16 más logaritmo en base 2 de 64. Logaritmo de un cociente se convierte en resta de logaritmos. El ejemplo, logaritmo de 10 sobre 1000, que equivale a logaritmo de 10 menos el logaritmo de 1000. Logaritmo de una potencia, que equivale al exponente por el logaritmo de la base. Por ejemplo, logaritmo en base 3 de 81, que equivale al logaritmo en base 3 de 3 a la 4, y esto se puede escribir como 4 por logaritmo en base 3 de 3, lo que equivale a 4 por 1, es decir, 4. Logaritmo en base a de la raíz enésima de x, se puede escribir como 1 sobre n por el logaritmo en base a del radicando. El ejemplo, logaritmo natural de la raíz cúbica de e, que puede escribirse como 1/3 por el logaritmo natural de e, esto es 1/3 por 1 y esto equivale a 1/3. Finalmente, la propiedad del cambio de base. Logaritmo en base a de p puede escribirse como logaritmo de p sobre logaritmo de a. No necesariamente tiene que ser logaritmo decimal. Por ejemplo, logaritmo en base 5 de 8 a base 10 se puede escribir como logaritmo de 8 sobre logaritmo de 5, o también se puede escribir como logaritmo natural de 8 sobre logaritmo natural de 5 cuando la base es e. Algunos ejemplos de aplicación de las propiedades de los logaritmos. Apliquemos las propiedades de los logaritmos en este
Ejemplo, logaritmo en base a de x a la 4 por z al cubo por a cuadrado. El logaritmo de un producto se convierte en suma de logaritmos, pudiendo escribir logaritmo en base a de x a la 4 más logaritmo en base a de z al cubo más logaritmo en base a de a cuadrado. Pero los exponentes pueden bajar. Podemos escribir entonces 4 logaritmo en base a de x más 3 logaritmo en base a de z más 2 logaritmo en base a de a. Y logaritmo en base a, para que me dé la misma a, es 1, teniendo como resultado final 4 logaritmo en base a de x más 3 logaritmo en base a de z más 2. Segundo ejemplo, logaritmo en base 8 de la raíz sexta de x a la 5 sobre y. Primero escribimos el radical en forma de potencia de exponente fraccionario y el exponente puede bajar obteniendo un sexto por el logaritmo en base 8 de x a la 5 sobre y. El logaritmo de este cociente se puede expresar como resta de logaritmos, teniendo entonces un sexto por logaritmo en base 8 de x a la 5 menos logaritmo en base 8 de y. Pero el logaritmo en base 8 de x a la 5 se puede escribir como 5 por el logaritmo en base 8 de x, y aplicando la propiedad distributiva tendríamos como resultado final 5 sextos logaritmo en base 8 de x menos un sexto logaritmo en base 8 de y. Los invito a que apliquen las propiedades de los logaritmos en este ejercicio sugerido. Se puede expresar como un solo logaritmo varias operaciones con logaritmos. En el ejemplo, 2 por logaritmo de m más n menos un medio logaritmo de m menos n y todo eso más el logaritmo de m cuadrado menos n cuadrado, se procede de la siguiente manera. Primero aplicamos la propiedad distributiva obteniendo 2 logaritmo de m más n menos 2 medios logaritmo de m menos n. Y este logaritmo de m cuadrado menos n cuadrado puede escribirse como logaritmo de una suma por diferencia. Posteriormente, el logaritmo de esta suma por diferencia se puede expresar como suma de logaritmos, obteniendo 2 logaritmo de m más n menos logaritmo de m menos n más logaritmo de m más n más logaritmo de m menos n. Siendo posible cancelar estos logaritmos por tener signos contrarios y obteniendo 2 logaritmo de m más n más logaritmo de m más n, que resulta ser 3 logaritmo de m más n o logaritmo de m más n, todo eso a la 3. Segundo ejemplo, logaritmo en base 7 de a más 3 más logaritmo en base 7 de a menos 3 menos 2 logaritmo en base 7 de a. ¿Qué debe hacerse? Esta suma de logaritmos puede expresarse como logaritmo de un producto y este 2 factor de logaritmo de en base 7 de a puede escribirse como un exponente de a. En el siguiente paso, logaritmo en base 7 de a más 3 por a menos 3 se puede escribir como diferencia de cuadrados. Y en el siguiente paso, logaritmo en base 7 de a cuadrado menos 9 menos logaritmo en base 7 de a cuadrado puede expresarse como logaritmo de un cociente. Esta respuesta puede ser parcial o puede pulirse al repartir este denominador a cada elemento del numerador, obteniendo como resultado final logaritmo en base 7 de 1 menos 9 sobre a cuadrado. Los invito a que expresen como un solo logaritmo este ejercicio sugerido. En cuanto a la función logarítmica, se va a explicar la gráfica de la función y igual logaritmo en base 2 de x, teniendo en cuenta que la base del logaritmo tiene que ser mayor que 0 y distinto de 1. Para poder realizar esta gráfica, realizamos una tabla de valores y como valores x consideramos potencias de 2. 2 a la 0, 2 a la 1, 2 a la 2, 2 a la 3, 2 a la menos 1, 2 a la menos 2, siendo los correspondientes valores de y los siguientes. Si x vale 1, ¿cuál es el exponente al que hay que elevar la base 2 para que el resultado sea 1? Ese valor es 0. Si x vale 2, ¿cuál es el exponente al que hay que elevar la base 2 para que el resultado sea 2? Ese exponente es 1. Si el valor es 4, ¿cuál es el exponente al que hay que elevar la base 2 para que el resultado sea 4? Ese exponente es 2. Y así sucesivamente. Siendo posible ubicar estas parejas ordenadas en el plano cartesiano,
que me permiten luego trazar la gráfica de la función logarítmica y igual logaritmo en base 2 de x. Tipos de gráficas logarítmicas. Hay dos tipos de gráficas básicamente, las crecientes y las decrecientes. Se tienen gráficas crecientes cuando la base es mayor que 1. Por ejemplo, y igual logaritmo en base 3 de x. La gráfica va de menos a más. Pasa por 1 en el eje de las x. Se tienen gráficas decrecientes cuando la base está entre 0 y 1. Por ejemplo, y igual logaritmo en base 1/3 de x. La gráfica va de más a menos y pasa por 1. Noten que ambas gráficas tienen una asíntota vertical en x igual a 0. Es posible hacer alteraciones de la gráfica de la siguiente manera. Si el argumento de la función se le resta un valor, la gráfica se desplaza a la derecha. Por ejemplo, si se tiene y igual logaritmo natural de x y se desea graficar y igual logaritmo natural de x menos 2, la gráfica de y igual logaritmo natural de x se desplaza 2 unidades a la derecha. Pero si se desea graficar y igual logaritmo natural de x más 2, la gráfica de y igual logaritmo natural de x se desplaza 2 unidades a la izquierda. Si a la función como tal se le resta un valor, la gráfica original baja, y si se le suma, entonces la gráfica sube. Por ejemplo, si se desea graficar logaritmo natural de x menos 2, pero este valor no está dentro del argumento de la función, la gráfica de y igual logaritmo natural de x baja 2 unidades. Si por el contrario a la gráfica de y igual logaritmo natural de x se le suma 1, la gráfica original de y igual logaritmo natural de x sube 1 unidad. También es posible multiplicar por un factor a la gráfica de y igual logaritmo natural de x. Si ese factor es menor que 1, a partir de el punto 1, 0 en adelante, la gráfica se reduce con respecto a la original, y si es mayor que 1, a partir de 1, 0 en adelante, la gráfica aumenta.